Buenos días a todos, una cordial bienvenida. En primer lugar, es muy grato para mí compartir este panel con el doctor Nicolás y con el doctor Antonio Aljure. Y vamos entonces a abordar el tema de las alarmas transnacionales, tanto en el arbitraje internacional como en el arbitraje de inversión. Una pequeña introducción simplemente para señalar que para nadie es desconocida la situación de la gran preocupación que causa y que ha merecido la atención en el mundo del tema de la corrupción. Y naturalmente este tema de la corrupción ha tenido y ha permeado la institución del arbitraje desde varios puntos de vista. Puede afectar los árbitros, puede afectar el contrato, puede afectar la competencia, y en cada uno de esos supuestos pues ha habido casos emblemáticos que han sido objeto de decisiones de tribunales arbitrales, y es a ello a lo que se van a referir nuestros panelistas. En primer lugar, el orden en el cual se va a abordar el tema es qué es el concepto de corrupción y cuáles son las definiciones que de alguna manera se consideran comprensivas de lo que es el concepto y qué no es el concepto de corrupción. Y para eso yo voy a darles ahorita la definición que consideramos que reúne los elementos para poderle dar aplicación. En segundo lugar, el doctor Aljure va a abordar el tema desde el punto de vista de los tribunales de inversión, y el doctor Nicolás va a abordar el tema desde el punto de vista de los tribunales comerciales internacionales, y vamos a referirnos o se van a referir ellos a 4 puntos: a los efectos de la corrupción en la competencia y en el análisis de fondo, a el deber del árbitro desde el punto de vista de la corrupción y la carga de la prueba, al tema de la ejecución de los laudos tanto en los tribunales de inversión como en los tribunales de comercio internacional, y una muy breve referencia a un caso en el cual un laudo fue anulado por corrupción de los árbitros, que es simplemente una corrupción, una mención muy sencilla al tema. Como simple tema introductorio, hay que mencionar que son varios los convenios y los tratados en los cuales hay mención al tema de la corrupción. Está la recomendación de la Organización de Comercio del año 1997, convenciones para combatir la corrupción en África, en Europa, y tal vez la que se considera que es más vigente y que ha tenido mayor aplicación es el convenio de la ONU del 2003. El convenio de la ONU del 2003 tiene además una definición de corrupción desde el punto de vista de la corrupción pública y una corrupción privada, y yo me voy a permitir leer las 2 definiciones simplemente para que podamos desarrollar, o para que puedan los panelistas desarrollar el tema. Dice la Convención de la ONU que la corrupción es la promesa o el ofrecimiento o la concesión a un funcionario público, en forma directa o indirecta, de un beneficio indebido en su provecho o en el de otra persona, y se refiere al soborno privado como al empleado del sector privado o un representante de una persona o entidad privada que actúa en contra de su empleador. En principio uno podría decir que la corrupción es la ruptura de la confianza de quien tenía depositada una confianza en un actuar legítimo o en un actuar legal. Y se presenta el problema de que no hay un concepto universal de corrupción. Si bien podría pensarse que transnacionalmente todo el mundo combate la corrupción, no en todos los países y no a nivel internacional o en el derecho interno se tiene siempre el mismo concepto de corrupción, lo que ha llevado a pronunciamientos distintos de los tribunales en uno y otro caso. ¿Y qué no es la corrupción? Pues se ha dicho que la corrupción no necesariamente es una simple omisión, no necesariamente es una irregularidad, no necesariamente coincide con el dolo del derecho penal, y tal vez creo, para darle paso aquí a los panelistas, que simplemente vale la pena
hacer mención a un laudo arbitral del World Duty Free contra Kenia, en el cual uno diría que se acepta universalmente la importancia de luchar contra la corrupción, porque dice el laudo, la condena por corrupción es aceptada hoy como un tema de interés transnacional, porque parte del consenso global en unos valores económicos, legales, morales, sociales y políticos. Con esa introducción, entonces, vamos a dar inicio a los puntos principales y yo le voy a preguntar en primer lugar al doctor Nicolás y después al doctor Aljure la misma pregunta. ¿Cómo puede afectar la competencia del tribunal? ¿Cómo se puede ver afectada la jurisdicción en sí misma en casos de corrupción? ¿Y cuáles han sido, doctor Nicolás, los casos emblemáticos en este sentido y la evolución de los tribunales en ese sentido? Palabra, doctor. Bueno, muchas gracias, doctora María Luisa. Y previo a dar una respuesta a la inquietud que nos ha planteado usted, quisiera aprovechar para agradecerle al Centro de Arbitraje y Conciliación la muy amable invitación para participar en este importante tercer Congreso Internacional. Y particularmente quisiera expresar mis agradecimientos a este amabilísimo auditorio que con paciencia y resignación, por lo menos en cuanto a mi intervención se refiere, nos acompañará en el curso de esta mañana. Pero dicho lo anterior y para abordar el punto que plantea la doctora María Luisa, quisiera comenzar por indicar que tradicionalmente en el campo del arbitraje comercial el tema de la corrupción no tenía una relevancia importante, por así decirlo. Se trataba sencillamente de resolver el conflicto suscitado entre las partes a la luz del contrato que había sido sometido a la composición arbitral. No es propiamente un caso donde se haya debatido el tema de la corrupción, pero sencillamente a manera de anécdota quisiera hacer referencia que con motivo de la separación de Panamá de Colombia, el abogado Cromwell, quien gestionó en nombre de un grupo de inversionistas que se optara por la vía de Panamá por oposición a la vía de Nicaragua, y recibió en compensación una importantísima cantidad de dinero, finalmente terminó demandando el pago del mismo ante un tribunal arbitral. El caso se transigió, de suerte pues que no hubo en ese momento, ni creo que se hubiera presentado la oportunidad para abordar el tema de la corrupción. Pero ya volviendo al punto específico, existe, doctora María Luisa, un caso que es tal vez el primero que abordó directamente el tema de la corrupción con algunas implicaciones que voy a señalar a continuación. Este es un caso que data del año 1963, un caso CCI, y en esa oportunidad se trataba de un árbitro único, un juez sueco sumamente respetado, al quien se le sometió el caso de un ingeniero argentino que a cambio de una, llamémosla comisión, que distribuía entre varios funcionarios públicos, había, también lo pondría entre comillas, facilitado la adjudicación a una empresa inglesa de una serie de suministros en el sector eléctrico. El caso fue traído ante el juez sueco actuando como árbitro único, y el juez resolvió que por tratarse de un aspecto que involucraba una desviación del orden público internacional, no asumía la competencia y declinó con conocer el caso. Esta, repito, fue la primera oportunidad en que se abordó el tema directamente. Esa decisión ha sido sumamente criticada, a pesar de ser pionera,
por la sencilla circunstancia de que en últimas terminó sin un pronunciamiento en términos de solución de la controversia y más bien fue la vía de declinarla. Y la crítica se centraba adicionalmente en el tema de la autonomía de la cláusula compromisoria que evidentemente le habría permitido en este caso tomar una decisión de fondo. Pero el mérito de este caso, repito, es haber abordado por primera vez el tema antes de las convenciones a las cuales la doctora María Luisa ha mencionado. De allí en adelante, en el campo del arbitraje comercial internacional, ha habido un movimiento hacia asumir el fondo de la controversia y eventualmente llegar a las declaratorias de nulidad de los contratos por objeto o causa ilícita, según sea que el motivo que se ventila en el caso a que haya lugar. En ese sentido, usted lo acababa de mencionar, el caso de World Tree contra Kenia es emblemático en el sentido de que evidentemente asumió tomar o llevar al fondo de la controversia. Eso sería, digamos, el esquema que podría indicar en materia del arbitraje comercial internacional, partiendo de esa base hacia un desarrollo a asumir el fondo del tema. Ok, doctor Aljure, en el mismo sentido de la respuesta del doctor Nicolás, ¿cuál es el tratamiento que se le da en el arbitraje de inversión en relación con la competencia, en relación con los efectos en el contrato mismo y cuáles han sido las posiciones que se han adoptado por los diferentes tribunales en ese sentido? Muy buenos días. ¿Se oye? Sí. Muy buenos días a todos. En materia de arbitraje de inversión, hay una particularidad en la manera de aproximarse tanto a la competencia, tanto al fondo, y es esta, y es que en los tratados de inversión se dice y pasa inadvertido en 2 o 3 palabras: la inversión debe hacerse de acuerdo con las reglas o el derecho sustantivo del país receptor de la inversión. Esta frase, a su vez, es una herencia de la protección diplomática, en la cual el Estado que aceptaba defender a su ciudadano ante otro Estado le exigía que tuviera las manos limpias, es decir, que estuviera lícitamente arraigado en el Estado receptor de la inversión y cumpliera con toda la normatividad del Estado receptor de la inversión. Visto eso, entonces, los tribunales CIADI y los tribunales de inversión en general han establecido una especie de línea divisoria que aparentemente va a ser la summa divisio en este caso, y es esto, que si la inversión se presenta ratione temporis en la manera en cómo se estableció ella misma en el Estado receptor de la inversión, afecta la competencia del Tribunal Arbitral CIADI. Pero sí, ratione temporis también, en ese primer instante o en ese primer momento o tiempo no hubo corrupción, pero sí la hubo una vez que se estableció lícitamente, la tendencia es a que el tribunal arbitral anule, pero, es decir, se pronuncie sobre el fondo del litigio, ¿sí?, sea anulando la relación contractual o no dándole efectos indemnizatorios a la relación jurídica. Y entonces, pues como ustedes saben que el universo del arbitraje de inversión pues es relativamente limitado frente a el universo de litigios en el mundo del derecho interno, los casos emblemáticos en que el juez CIADI ha declinado la competencia por el hecho de que haya habido corrupción en la instalación o en el establecimiento de la propia inversión, pueden reducirse, o estos son los emblemáticos, para decirlo mejor. Uno primero existió entre Inceiza, Sociedad Española, y El Salvador, y tenía que ver con un contrato de reparación de vehículos. Y en el transcurso del propio proceso se probó que Inceiza había
usado maniobras fraudulentas para obtener el contrato. El tribunal CIADI, en ese caso, declinó competencia. Otro, y tal vez es el paradigmático porque es el primero que aparece en el tiempo, es el de Metaltech contra Uzbekistán. Este fue el primer tribunal arbitral en que se hizo esta distinción y, por lo tanto, el tribunal no abordó la competencia en este asunto. Otro famoso fue en Venezuela con una sociedad suiza y tenía que ver con un aeropuerto de Venezuela. El caso está referenciado como Flughafen Zürich contra Venezuela y sucedió lo mismo. El tribunal hizo la distinción en la aparición de la corrupción al inicio de la inversión o en el transcurso de la inversión. Desde luego, pues uno podría gastarle muchas horas a determinar en el tiempo dónde está esa línea fronteriza, pero más allá de ese detalle, el concepto general que anima a los tribunales es a hacer esa distinción. En materia de fondo y siguiendo la misma línea, pues está un caso en que intervino Uzbekistán en el Cáucaso antiguo soviético, en que la corrupción apareció en el transcurso de la inversión. Entonces ya el tribunal arbitral abocó competencia, pero anuló al final porque estableció que había manos limpias por lo menos al comienzo, más no hacia el final. Con Ghana, otro país, bueno, un país del África, sucedió exactamente lo mismo. La corrupción fue detectada o fue ubicada en el transcurso de la inversión y tuvo entonces los mismos efectos. Otro caso famoso fue el de Zona México, que tiene que ver con el NAFTA, con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, y era un contrato sobre control y manejo de residuos sólidos en la Ciudad de México. De Zona, que es el demandante, demandó en México su pretensión, que era una indemnización. Los tribunales mexicanos desecharon las pretensiones, después se reclamó ante CIADI, nunca se discutió el problema del fork in the road, es decir, si se había agotado o no la competencia por haber ido a tribunales internos, pero igual el tribunal falló en el fondo y ubicó la corrupción como aparecida en el transcurso de la propia inversión. El último emblemático en este mismo sentido y en materia de fondo fue el de Nico Resources contra Bangladesh. En ese caso, además, el tribunal hizo una distinción que es fundamental y que también se está proyectando en cuanto a sus efectos como una especie de división en la materia. Aquí ya es donde aparece la corrupción, e hizo esta distinción. Dijo, una cosa es que el contrato como tal sea lícito completamente en cuanto a su causa y su objeto, pero haya sido obtenido a través de una maniobra que indirectamente llevó al contrato. Y otro tipo de contrato es aquel que sirve de vehículo para pagar las coimas o la corrupción. Entonces, los tribunales tienen una tendencia a ser mucho más severos con el contrato que es el vehículo mismo de la corrupción, que frente al contrato que en sí mismo, hago el énfasis, en sí mismo es lícito, en sí mismo, pero obviamente en su entorno, en su colateralidad, fue obtenido a través de maniobras de corrupción. Ok, gracias. Doctor Aljure, ¿algún comentario? Doctor Nicolás, en relación. No, sencillamente, tal vez valdría complementar la mención que hace Antonio en el sentido de que en el campo del arbitraje comercial internacional, esta noción y este ataque hacia la corrupción ha sido más difícil de concretar en el sentido de que la misma naturaleza del arbitraje comercial internacional tiene un carácter de confidencialidad que no hace tan fácil la difusión de las decisiones sobre la materia, lo cual no quiere decir, por supuesto, que no se ataque. Que no se ataque. Gracias, doctor Nicolás. El segundo aspecto al cual van a referirse el doctor Gamboa y el doctor Aljure es el que tiene que ver con la prueba de la corrupción
Y creo que ese aspecto se puede abordar desde 3 perspectivas distintas. En primer lugar, ¿cuál es la prueba que se requiere? ¿Qué tipo de prueba? ¿Qué han dicho los tribunales sobre la convicción que se requiere para pronunciarse sobre la corrupción? Y en segundo lugar, ¿quién tiene la carga de la prueba? Si la carga de la prueba la tiene el tribunal de oficio, si el tribunal puede promover la investigación por la corrupción cuando considere que puede haber un caso en el cual el contrato estuvo de alguna forma viciado por corrupción, o si se trata de una defensa de quien lo excepciona la corrupción, y qué es lo que se ha dicho en ese sentido, teniendo en consideración además, como ya habíamos mencionado, pues que es difícil encontrar un concepto único de corrupción y que en alguna medida habrá que acudir a las normas internacionales, pero también a las normas de derecho interno para ver en cada país qué se considera o no corrupción. ¿Cómo se aborda ese tema, doctor Nicolás, en los tribunales comerciales internacionales? Bueno, muchas gracias, doctora María Luisa. En el campo del arbitraje comercial se presenta la misma dificultad que mencionaba anteriormente respecto de los comentarios del doctor Aljure. Esto es que la confidencialidad que se asocia generalmente con este tipo de controversias dificulta el conocimiento del enfoque mismo que dan los tribunales arbitrales. Pero sin embargo, a través de las diferentes publicaciones se ha llegado a una serie de puntos que quisiera resumir muy brevemente. En primer lugar estaba la consideración de que de manera general la carga de la prueba se radicaba en la parte que invocaba la corrupción como defensa, regla general. Pero dada la naturaleza del fenómeno que se está discutiendo, que se estaba debatiendo, se ha presentado un giro en el sentido de revisar la observancia del deber de vigilancia que es absolutamente propio de la práctica comercial, está establecido en la ley mercatoria, etcétera. De tal manera, pues, que en ese sentido, hoy en día existe mayor amplitud para efectos del tratamiento de este fenómeno de la corrupción. Ahora, el segundo punto que mencionaba la doctora María Luisa es el tipo de prueba que se requiere para establecer o deducir o tomar una decisión sobre la corrupción. Y en ese sentido, también ha habido, a mi manera de ver, una evolución. En primer lugar, hay que tener presente que la corrupción como tal es de muy difícil establecimiento por los medios probatorios. La evidencia directa es virtualmente desconocida, de tal manera que hay que recurrir a algunas otras herramientas o maneras de enfocar el asunto. El primer aspecto era si se necesitaba, se planteaba una prueba clara y convincente de los actos de corrupción, lo cual es bastante difícil dadas las circunstancias que estamos mencionando y más en el campo del arbitraje comercial. Esa postura rígida ha también sufrido una transformación y se ha girado hacia la necesidad o hacia el establecimiento de una certeza razonable por parte de los tribunales arbitrales para poder abordar el tema de la corrupción. En ese sentido, realmente las máximas enseñanzas provienen del arbitraje de inversión y sencillamente, sin invadir el terreno del doctor Antonio, quisiera hacer referencia a 2 casos que se han tocado en materia de arbitraje de inversión. Uno, un caso de Fraport contra Filipinas, que fue resuelto en el año 2007 y que involucraba una serie de una concesión aeroportuaria. Y otro muy conocido, que supongo que el doctor Antonio hará una explicación más amplia, es uno de EDF contra Rumania, que fue resuelto en el año 2009 y que es el contrario. Allí no hubo un acto de corrupción, sino un rechazo a una propuesta de corrupción que derivó en un arbitraje de inversión por los motivos que señalará Antonio. Pero, doctora María Luisa, querido auditorio, yo quisiera mencionar
dos herramientas que existen para efectos de las pruebas. La primera es el artículo 9.5 de las reglas de la IVA, que le permite a los tribunales arbitrales derivar inferencias adversas en función de la conducta y colaboración de las partes. Este artículo ha sido muy poco empleado, pero en el marco de la lucha contra la corrupción, evidentemente es un arma de gran relevancia para los tribunales arbitrales. Y el segundo es la potestad, y con eso contestaría tal vez la pregunta de cómo debe ser la iniciativa y cuál debe ser el rol de los tribunales en este sentido, es la facultad de los propios tribunales de solicitar documentación a las partes, la cual, en caso de no ser suministrada, podrá conducir a la aplicación de la regla sobre las inferencias adversas. En síntesis, existe un amplio consenso, por así decirlo, de los tribunales arbitrales en emplear todos los mecanismos que estén a su disposición y una posición proactiva para efectos de combatir este flagelo. Muchas gracias. Gracias. Doctor Aljuret, desde el punto de vista del arbitraje de inversión, teniendo en cuenta además que la fuente del arbitraje es distinta porque es el tratado y no es la voluntad de las partes, ¿es el resultado o la conclusión es la misma del doctor Nicolás o usted cree que los árbitros tienen la posibilidad de actuar más proactivamente, por decirlo de alguna forma, en el tema de la prueba de la corrupción y qué se ha dicho sobre el particular? En el arbitraje de inversión se encuentran los dos escenarios, es decir, tribunales relativamente pasivos y tribunales acuciosos en búsqueda de la corrupción como tal. Pero antes de ver esos casos emblemáticos, quería contarles que la corrupción en el arbitraje de inversión tiene como una especie de 3 puntos de contacto con la propia inversión. Aparece primero como posibilidad en materia de tratados internacionales, es una causal de nulidad la corrupción del representante del Estado. Pero propiamente en el CIADI, las normas sobre responsabilidad internacional del Estado dicen que el funcionario del Estado que está en sus funciones y aun cuando se extralimita en ellas, la propia extralimitación del funcionario imputa como hecho del Estado a efectos de responsabilidad. O sea, puesto a la inversa, si uno dijera, por ejemplo, en el caso que aludía Nicolás, que un Estado dice, este funcionario mío tenía dentro de su reglamento de trabajo o funciones que no podía ofrecer coimas o prebendas de carácter o que constituyeran corrupción, el Estado no puede prevalerse de la actuación ultravires del funcionario para decir que el hecho no se le imputa al propio Estado. De manera pues que esa prueba de esa charla o de esa conversación, porque eso todo es clandestino, pues es fundamental porque la corrupción además arrastra el hecho del Estado a efectos de la propia responsabilidad. Y en el CIADI pues hay que también buscar, y es el tercer punto de contacto, la prueba de la corrupción, porque la corrupción es una causal de anulación del laudo arbitral CIADI, de manera pues que son puntos de contacto de la corrupción en esta materia pues propiamente probatoria. El problema de las pruebas es un problema de la esencia de los litigios, es decir, es igual en un litigio nacional, internacional, sea de inversión o que no sea de inversión. Cuando quiero decir igual es que los principios generales en última son los mismos. Los matices del arbitraje de inversión y del comercio internacional pues les dan alcances diferentes. Por ejemplo, en el arbitraje de inversión se discute si el estándar de prueba debe ser pues el estándar de la certeza o el de la alta probabilidad, el balance of probabilities, más o menos, que podría decir qué grado de certeza se necesita para llegar a probar, y casi siempre la certeza es muy difícil de alcanzar como tal. Los medios de prueba como tal no tienen limitaciones, es decir, se puede acudir a cualquier medio de prueba como tal, y yo pienso que razonablemente hablando, pues el estándar exigido es en esta materia particular
en la práctica que he podido revisar, se exige un estándar muy alto de la prueba, esa famosa balance of probabilities, más alto que bajito, es decir, si uno lo estableciera entre más de 50 y 100%, pues uno diría que tendría que llegar como a una especie de 80, 85%, pero esta es una aventura aritmética mía, ¿no? Pero sí es muy alta la probabilidad que se exige para ese propósito. En EDF Rumania, por ejemplo, la prueba de la corrupción estaba basada en testimonios y el tribunal rechazó la existencia misma de la corrupción porque el tribunal dijo que la prueba de la corrupción debía ser clara y concluyente, de manera que quedó en el expediente el testimonio de EDF que decía que el funcionario rumano había tratado de sobornarlo, que se resistió, pero no se pudo probar por el alto estándar que pidió el tribunal, es decir, utilizó la expresión clara y concluyente, pues entonces en este nivel no se alcanzó. En un caso arbitral que involucró a la República del Congo contra una compañía African Holding, el tribunal pidió prueba irrefutable y en la prueba irrefutable siguió diciendo no existe una condena penal, o sea, de un juez penal interno del Congo en que haya condenado a esta persona y como no la hay, entonces se encuentra que probatoriamente no hubo corrupción. Es el mismo problema que existe en Colombia en la persecución de los bienes ilícitos y por eso se estableció la acción real que no depende de una declaración previa de delito, sino que es autónoma. Este mismo problema pues fue invocado acá en el caso Africa Holding contra la República del África. En un caso que enfrentó a Rumeli Telecom contra Kazajistán, la prueba circunstancial dice el tribunal que la puede aceptar, pero aún si la prueba es circunstancial, esta también debe llevar a un convencimiento claro y concluyente de que ha habido corrupción como tal. En el caso de TS Spectrum contra Argentina, también el tribunal se pronunció como lo dije en lo de la República del Congo, es decir, que no estaba aprobada la corrupción porque no había una sentencia penal en Argentina en que se condenara al demandante por precisamente la corrupción. El último ejemplo es el de SIAC contra la República de Egipto y en este caso el tribunal arbitral pidió que la prueba de la corrupción fuera clara y concluyente. Y acá la curiosidad está en que las partes habían aceptado en el acuerdo interpartes sobre la prueba que el estándar de prueba de la corrupción se midiera por el derecho inglés, pero el propio tribunal subió el listón de la prueba para volver a la tesis de la prueba clara y concluyente. De manera que si uno dijera como en una frase breve, sí podría tal vez tener la conclusión de decir que los tribunales se inclinan más por la prueba clara y concluyente y tienden a rechazar las pruebas, pues que al contrario encuentre débiles o no convincentes. Doctor Aljure, y cuando hablamos de la prueba de la corrupción, la tendencia es a darle la aplicación al concepto de corrupción bajo lo que sería el derecho público internacional, económico o al derecho interno, o cuál es el estándar que se utiliza para determinar qué es corrupción en tribunales de inversión. Sí, perfecto. El manejo del concepto de corrupción depende de la ley aplicable al fondo del litigio. Y aquí pasa esta curiosidad, que en los arbitrajes de inversión concurren, porque así lo dice el artículo 42 de la Convención de Washington, la aplicación de la ley interna, pero también del derecho internacional. Entonces, el tribunal tiene dos herramientas. Puede echar mano del concepto de corrupción del país receptor de la inversión y está cumpliendo con el artículo 42, pero en su defecto, si la legislación del país receptor de la inversión fuere débil o equívoca o ambigua, el tribunal echa mano
del derecho internacional aplicable en cada caso particular. Doctor Gamboa, y en el caso de los tribunales comerciales internacionales en los que usted conoce, ¿cuál ha sido el estándar de corrupción que se ha aplicado o que es de derecho interno o de derecho público internacional? ¿Cómo no? En el campo del arbitraje comercial se aplica el tema del derecho interno, pero sin embargo existe una posibilidad clara de recurrir a la normatividad de derecho internacional público en el siguiente sentido que ha resultado en algunas oportunidades, y es que al escoger la normatividad aplicable es factible que no se escoja un derecho positivo como tal, evento en el cual es preciso acudir a las normas de índole internacional para efectos de combatir la corrupción. De suerte pues que existe esa dualidad que en el caso del arbitraje comercial tiene la particularidad de poder recurrir a ella caso de que no se haya escogido una normatividad positiva para el efecto. Y en línea con la anterior respuesta, doctor Nicolás, en materia de ejecución de laudos arbitrales, en materia de exequatur, ¿cuáles son las normas que se aplicarían respecto de la existencia de la corrupción y qué dice o no dice la Convención de Nueva York y cuáles han sido la aplicación que se ha dado en este caso? Ok, dos precisiones, doctora María Luisa. Como primera medida, existe en la Convención de Nueva York el tema de la posibilidad de abstenerse, de darle reconocimiento a un laudo extranjero de manera oficiosa en tanto y cuanto se presente una desviación del orden público. Pero en el campo netamente colombiano hay que señalar lo siguiente. Como primera medida, la Ley 1563 en su sección internacional trae la posibilidad de anular los laudos, también de oficio, en caso de que se presente una violación al orden público internacional de Colombia. Y hay que señalar, si bien estamos hablando del orden público internacional de Colombia, hay que señalar que de acuerdo con los instrumentos de derecho internacional público a que usted hacía referencia, pues la corrupción es una evidente, ha sido catalogado como una, normativamente como una evidente violación del orden público internacional, de tal manera que existe esa herramienta. Y también en desarrollo y seguimiento de lo establecido en la Convención de Nueva York, la propia Ley 1563, en la parte correspondiente al reconocimiento y ejecución de los laudos, trae la disposición similar referida al orden público internacional de Colombia, de tal manera que se presentaría la dualidad. Se puede llegar a la anulación oficiosa y se puede llegar a la abstención del reconocimiento también por la vía oficiosa y en ambos casos por la violación del orden público internacional. Y adicionalmente, a la luz de la Ley 1563, también se podría invocar oficiosamente y por razones de orden público la abstención de ejecutar las medidas cautelares que hoy en día tienen gran preponderancia en el marco del arbitraje. Y esto, sencillamente para cerrarlo, también tiene que ver con la regla de la Ley 1563 sobre interpretación uniforme y búsqueda de la buena fe en la aplicación de las normas correspondientes que trae el artículo 64, numeral primero, que proviene de la innovación a la ley modelo de UNCITRAL llevada a cabo en el año 2006. Y a partir de esa disposición y teniendo en cuenta la gran aceptación y utilización de la ley modelo de UNCITRAL en otras jurisdicciones, cabría a la luz de la interpretación uniforme, aplicar eventualmente
los mismos estándares basados en la desviación del orden público. De manera que existen evidentemente estas herramientas en el marco comercial internacional. Doctor Aljure, y en el caso de los tribunales de inversión, ¿a quién le corresponde pronunciarse? ¿Cómo se plantea la causal que usted mencionaba y cuáles han sido los casos, si ha habido alguno, en los cuales se haya anulado algún laudo como consecuencia de la corrupción? En el arbitraje de inversión, como les decía, la corrupción aparece como causal de anulación del laudo, pero la particularidad en el arbitraje de inversión, y así se quiso, y fue sabia la decisión, que la nulidad fuera declarada dentro del ámbito o del mundo CIADI, es decir, del arbitraje de inversión. Por esa razón, esa causal solamente la puede declarar un comité ad hoc que se designe para estudiar esa causal. En otras palabras, el tratado, la Convención de Washington del año 65, no le dieron esa facultad a ningún tribunal interno. O sea que desde el punto de vista de la interpretación de los tratados, no podría pronunciarse un tribunal interno sobre la anulación del tribunal del laudo CIADI, ¿sí? Pues en principio por ninguna causal, ni mucho menos por corrupción, porque corrupción del árbitro, no les dije, corrupción del árbitro es la causal misma, porque esa causal está deferida al conocimiento de un comité ad hoc. Pero la dificultad en el arbitraje de inversión es que la Convención de Washington le da la naturaleza al laudo arbitral CIADI como, ese como resaltado, como si fuera una sentencia del país receptor de la inversión. Al hacer ese símil con las sentencias del país receptor de la inversión, significa que está exento de pasar por exequatur o procedimiento de reconocimiento y ejecución. En otras palabras, el laudo arbitral CIADI se ejecuta directamente en el Estado receptor de la inversión y el Estado no puede oponerle ningún obstáculo a su ejecución. El único obstáculo de la ejecución desde el punto de vista de los tratados es que se invoque por parte del Estado una inmunidad de ejecución, es decir, la facultad o el privilegio que tiene el Estado de que las deudas que lo obligan como tal no puedan ser exigidas por el uso legítimo de la fuerza. Por esa razón, entonces, no cabría, en caso de que hubiera un alegato de corrupción, alegarlo en sede del derecho interno, porque tendría que acudir a ese comité ad hoc para anular el laudo arbitral. Bueno, gracias, doctor Aljure. Tenemos aquí 4 preguntas del público, una que creo que va a ser difícil de que ustedes contesten porque de pronto les puede generar un futuro impedimento de recusación, entonces prefiero no hacerla porque creo que podrían quedar en una situación más adelante complicada. Pero la primera pregunta, doctor Aljure, es: la corrupción tiene un altísimo sentido ético, sin embargo, es novedoso que se hable de la ética de los inversionistas o de las empresas. En este sentido, ¿podría pensarse en un código de ética universal para inversionistas y árbitros? ¿Cuáles serían las implicaciones procesales de unas exigencias universales de ética desde un punto de vista sociojurídico? ¿Cómo se puede explicar que hay estados en los que hay mayores índices de corrupción? Sí. La legislación universal para combatir un flagelo es un deseo de la humanidad y aparece en muchísimos campos del derecho internacional, de manera pues que no es extraño que en el campo de la corrupción se piense en una universalidad. Pero los pensamientos de los propios estados van cambiando. Hasta hace unos años, por ejemplo, las leyes de los países de donde proviene la inversión, en general Europa y Estados Unidos, les reconocían a sus propias empresas los gastos para la obtención de un contrato en el extranjero como gastos deducibles de la renta. Eso, sin que dijera que se amparara la corrupción, era un incentivo por el cual pues, el Estado
donde se pagaba la renta, no preguntaba pues propiamente cuál había sido el gasto y generaba un incentivo perverso. Esa situación ya cambió como tal. Ahora, sobre la propia universalidad, desde luego no existe hoy día un concepto universal de corrupción, ni en los tratados que la han aproximado, ¿sí?, ni en el propio convencimiento de la humanidad, digamos en una especie de derecho natural, si se quiere, no existe como tal. Entonces, los paliativos a ese problema, que desde luego pues es un deseo de la humanidad, se han hecho por el lado de códigos de conducta. Por ejemplo, muchas empresas tienen códigos de conducta, en general las compañías multinacionales, por sugerencia de los comités de transparencia de las Naciones Unidas, tienen códigos de conducta. Por ejemplo, Shell tiene código de conducta, IKEA tiene código de conducta, todas las compañías petroleras multinacionales tienen códigos de conducta en que regulan hasta el nivel de qué precio de un regalo excede el punto en que pudiera ser, no lo llaman corrupción, pero ya incidencia en una decisión, y cuál es una mera atención. Pero respondería solamente que es cierto que no lo hay, que sí es cierto que se quiere un estándar universal, pero cierro con esto. Como el derecho internacional no tiene una definición precisa de ello, y la lex mercatoria es la ley que se han dado los comerciantes y es un entendimiento natural de una figura, el hecho de que, por ejemplo, en los tribunales arbitrales se aplique la lex mercatoria es una facilidad en el sentido de que el árbitro, cuando ve que en un hecho o en una omisión se presenta la raíz misma o el ADN de la corrupción, tiene el instrumento a la mano para darle el castigo que merece tal acción. Gracias, doctor Aljure. Doctor Nicolás, otra pregunta del público. Dice, en arbitraje nacional, el árbitro encuentra un acto de corrupción, ¿se debe compulsar copias a la Fiscalía? ¿Se debe hacer lo mismo en el caso del arbitraje internacional? Bueno, a mí me parece lo siguiente, este ha sido un tema bastante debatido sobre cuál ha de ser la posición de los árbitros sobre el particular. En ese orden de ideas, lo que yo pudiera contestar es lo siguiente: la tendencia es no a una actitud pasiva frente a fenómenos de esta naturaleza, sino por el contrario, una actitud proactiva en este sentido. En el caso de los tribunales arbitrales comerciales, el punto es un poco más difícil en el sentido de la propia composición de los tribunales arbitrales y la naturaleza contractual con los cuales se identifican. Sin embargo, como lo mencionaba anteriormente, a pesar de esa limitación que pueda predicarse en este sentido, ciertamente el papel ha de ser proactivo en estas circunstancias y no sencillamente, como ocurría anteriormente, limitarse a abordar el tema contractual exclusivamente. Ok. Finalmente, doctor Aljure, la pregunta dice, ¿existe una diferencia entre el orden público internacional y el orden público internacional de Colombia? Sí existe una diferencia. El orden público internacional de Colombia tiene por naturaleza origen nacional, es decir, es lo que los jueces nacionales piensan que son, dentro de sus normas de orden público, aquellas que no pueden declinar o ceder en ningún caso, mientras que el orden público verdaderamente internacional es de origen internacional, es decir, en el orden público verdaderamente internacional los árbitros ven el hecho a la luz de lo que es el sentimiento, si se quiere, ético de la humanidad como tal, y se inspiran en la práctica internacional y en la lex mercatoria, mientras que el orden público internacional de Colombia es solamente colombiano y es nuestro estándar más alto de protección de nuestras normas frente a leyes o sentencias extranjeras. Okay. Gracias, doctor Aljure. Doctor Nicolás, ¿alguna reflexión para concluir? Después lo mismo el doctor Aljure.
Bueno, como primera medida, quisiera también reiterar la explicación que ha hecho Antonio en torno al orden público internacional y el orden público internacional de Colombia, precisando que en uno y en otro caso es susceptible de utilizar esa herramienta para efectos de la anulación o del no reconocimiento de los laudos extranjeros. Y el otro punto, estamos como en tiempo de reposición, de tal manera pues que sencillamente quisiera mencionar que es una tarea común de árbitros, de usuarios, de las partes, sus apoderados, etcétera, combatir este flagelo de la corrupción en la forma más amplia posible. Y se me ocurre que combatiéndolo, pues se evitaría, como decía en un refrán, que llegaron los sarracenos y nos molieron a palos, que Dios protege a los malos cuando son más que los buenos. Y entonces con eso quisiera concluir. Muchas gracias, doctor Nicolás. Doctor Antonio. Simplemente decir que pues la corrupción es un flagelo universal y desde el punto de vista de la judicatura y del arbitraje, pues los que están encargados de tales misiones pues deben combatir de una manera más acuciosa la corrupción y no dejarlo pues de una manera pasiva, porque es un flagelo que afecta a toda la humanidad. Bueno, muchas gracias, doctor Antonio, muchas gracias, doctor Nicolás, muchas gracias a ustedes, y con el minuto de reposición que nos dieron, damos entonces por concluido este panel.